Dios bendiga mis amados hermanos y amigos por aquí una vez más en una próxima entrega. Para esta ocasión tenemos el capítulo 5 de Nehemías. Estamos estudiando a Nehemías, recordando, viendo algunas enseñanzas que nos deja este poderoso libro y el líder como tal llamado Nehemías. Bien, el capítulo 5 consiste en una queja que hiciera el pueblo. El pueblo se reúne y eleva una queja. Vamos a ver en qué consistía esta queja. Vamos a ver los primeros 3 versículos del capítulo 5. Dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Aquí vemos una queja, y esta queja pues se da a lo interno de la nación, del pueblo. En los capítulos anteriores que hemos estudiado, vimos cómo había una lucha, pero a lo externo, cómo había naciones alrededor que le estaban haciendo, o en ese mismo momento, le estaban haciendo la guerra a Nehemías y el pueblo que se había decidido a levantar las murallas. Pero para esta ocasión, pues hay una queja y es dentro del mismo pueblo, cosa que se constituía en una debilidad y era peligroso en ese momento en el que ellos estaban, ya que estaban siendo atacados desde afuera. Cuanto más si se desataba un ataque desde adentro. Eso podría traer división y podría debilitarlo ante la situación que estaban viviendo en ese momento. Pero Nehemías, como hemos venido mirando, no iba a permitir eso. Y aunque en un primer momento, al escuchar las quejas del pueblo, se enojó muchísimo, según dice el versículo 6 de este mismo capítulo que estamos trabajando, sin embargo no tomó ninguna decisión antes de analizarla, antes de meditarla, como dice el versículo siguiente, el versículo 7. Vemos un hombre prudente una vez más, mostrando prudencia. Y este hombre no tomó ninguna decisión. Algo importante que nos deja aquí esta partecita, y es que ante un enojo debemos evitar tomar cualquier decisión. Ante un enojo debemos esperar que el enojo pase, pensar y analizar bien en el problema para entonces tomar las acciones correctas. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la queja? Pues la queja era debido a la pobreza que estaba viviendo el pueblo. El pueblo se había visto inmerso en una serie de deudas a causa de la pobreza en el que estaban. Tenían que pagar el tributo, tenían que comprar sus alimentos para sostenerse, y el pueblo se encontraba en medio de una crisis económica. Y eso es lo que lleva a quejarse al pueblo. Pero ¿cuál era el problema real? ¿Cuál era el problema real? Si la sociedad antigua era normal y era permitido que se tomara prestado y pues que se hicieran este tipo de transacciones, y la esclavitud también era permitida. Entonces, ¿cuál era el real problema? Pues el problema consistía en que el versículo 7 nos dice en que los nobles y ricos estaban cobrando altos intereses. Estaban cobrando altos intereses por los préstamos realizados a sus propios hermanos judíos. Y esto había sido ya el Señor en la ley, Levíticos 25 en adelante, había regulado ese tipo de transacciones. Ya el Señor lo había regulado. Sin embargo, se estaba dando esta situación, que ellos estaban prestando a sus hermanos y cobrándole altos intereses, y esto no era permitido. Sí, se permitía prestar, pero a sus hermanos no le debían cobrar intereses, porque el Señor ya había emitido una ley para evitar que los pobres se hicieran más pobres y que eventualmente una persona no pudiera conseguir su libertad, salir de la servidumbre o de la esclavitud. De ahí, de hecho, es que cada 7 años pues tenían que otra vez darle la oportunidad a su esclavo y darle su libertad. Entonces, ante esto, y
como ya dijimos, Nehemías se enojó bastante, pero analizó la problemática. Y luego de analizar la problemática, entonces él accionó. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó Nehemías? Los versículos siguientes, el 8, el 9 y el 10, nos dice qué hizo Nehemías. Nehemías en un primer momento convocó a su audiencia, la convocó a una asamblea y lo primero que hace es llevarla a reflexionar. Le dice, pero óigame, ustedes pagaron en tiempos atrás, pagaron para rescatar a sus hermanos de la servidumbre de las naciones extranjeras. ¿Y cómo va a ser que ahora van a terminar siendo esclavos dentro de su propia nación? Lo lleva a reflexionar. Y dice el versículo 8 que ellos no tuvieron cómo responderle a Nehemías. Solo le escuchaban porque tenía razón lo que Nehemías estaba diciendo. Lo segundo que hizo Nehemías, le recordó, en el versículo 9 vemos esto, le recordó el riesgo que tenían como nación al no andar bajo el temor de Dios. Le recordó qué había pasado en el pasado, valga la redundancia, cuando ellos no anduvieron acorde a lo que Dios había decretado para ellos como nación, acorde a su carta magna, que era la ley ya dada por Dios a Moisés. Tercero, y fue humilde este hombre, él reconoció su participación. Miren, vemos el versículo 10. El versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis lo que le hemos tomado. Este hombre fue humilde, reconoció su participación y le pidió que enmendaran el daño causado, devolviéndole lo que le habían tomado. ¿Y saben cuál fue la respuesta del pueblo? Pues la respuesta fue positiva. El versículo 12 dice, dijeron lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Gloria a Dios. Necesitamos líderes políticos y espirituales en este tiempo que primero reconozcan su participación en algunas crisis que se puedan estar dando a lo interno. Y por último, sean parte de la solución del problema. No solo acusar, sino ver qué tanto yo formo parte o soy partícipe de eso que está pasando y cómo yo puedo colaborar para que esa problemática pues sea resuelta. Los versículos finales, a partir ya del 12 en adelante, muestran a un Nehemías que se abstiene de tomar lo que le correspondía por ley, porque él era gobernador y le tocaba una parte de esos, le tocaba una parte de sus ganancias. Sin embargo, él se abstiene de tomar lo que le correspondía de su salario como gobernador, como representante de la corona persa. Se abstiene y él explica en esos últimos versículos que él se abstiene por el temor a Dios, porque este era un hombre consciente, que él entendía que el pueblo en ese momento estaba en una crisis y que lo que estaban era para ayudarse mutuamente como pueblo, no para hacerle más daño, para causarle más gravamen al pueblo. Incluso él no tan solo se abstenía de tomar el sueldo que le correspondía por ley, sino que también él cubría los gastos de cientos de judíos y oficiales. Esto hacía este hombre también. Cuánta cátedra de liderazgo genuino que se necesita en este tiempo y sobre todo en nuestros líderes políticos. Vemos en Nehemías un ejemplo viviente de un líder político que no solo con palabras, sino con hechos demostró que los intereses de Dios deben estar por encima siempre de nuestros intereses personales o los beneficios que podamos conseguir en el lugar al que Dios nos lleva. Porque si bien es cierto que Nehemías tenía todas esas facilidades, no menos cierto es que Dios fue quien lo colocó allí. Quiero terminar reflexionando con las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer hoy, al igual que Nehemías, para llevar un refrigerio a aquel que lo necesita? ¿Qué puedo hacer hoy? Y segundo, ¿de qué manera puedo ser como Nehemías y hacerle frente a las injusticias que hoy en día se están dando? Con estas preguntas a modo reflexivo quiero terminar esta parte del capítulo 5 de Nehemías e invitarte a que esté pendiente al otro contenido que sigue del capítulo 6 del mismo. Muchas enseñanzas que tenemos por delante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.